buenas noches a todos. Darles las gracias por tomar en cuenta para este tipo de actividad tan importante, de llevar la información sobre salud a ustedes como empresa y también a los socios. Entendemos que este tipo de actividades hacen falta para mejorar la calidad de la salud eh, de los seres humanos. Como bien mencionaste, hoy vamos a hablar un poco, vamos a tener una conversación sobre cómo cuidar la salud renal. A propósito que en marzo se celebra el Día Mundial del Riñón, se celebra el segundo jueves de cada marzo y el mes es alusivo para este tipo de conversación. Entiendo que podemos entrar en materia ya con relación a la charla y nos dale a la anterior. Esa, yo quiero que vean esas tres imágenes y se la graben. Estos tres factores que vamos a mencionar, porque lo vamos a mencionar mucho durante la charla, que es la hipertensión arterial, la obesidad y la diabetes mellitus. Estas tres condiciones, la obesidad, la diabetes y la hipertensión, aceleran el deterioro de la enfermedad renal de manera independiente y se potencializan cuando están de manera conjunta. ¿Qué quiere decir esto? Que si un individuo tiene una situación fuera de esto que altere la función renal, si tiene algún grado de esas condiciones, dígase diabetes, hipertensión o la obesidad, ese deterioro se va a ver potencializado por la otra causa. Por eso quiero hacer mucho énfasis en esas tres patologías, que son de las patologías más frecuentes que tenemos, aún en un país de tercer mundo, un país subdesarrollado como el de nosotros. Y yo le hago la siguiente pregunta: ¿qué es el riesgo cardiovascular? El riesgo cardiovascular es la probabilidad que tiene un individuo de sufrir una enfermedad cardíaca, un evento cerebrovascular, que es lo que se llama ACV o derrame cerebral, y también hipertensión arterial. Y eso va a depender de diferentes factores de riesgo que el paciente pueda tener, que pueden ser más de uno. Entonces, antes de pandemia, esta imagen de la OMS refleja cómo la enfermedad isquémica del corazón, dígase infarto, angina, todo lo que tenga que ver con isquemia en el corazón, es la primera causa de muerte a nivel mundial. O sea, la mayoría de gente a nivel mundial se mueren por eventos cardiovasculares. Por eso debemos hacer mucho énfasis en este tipo de conversación para que el paciente, para que el individuo conozca cuáles son los factores de riesgo cardiovasculares y si padece alguno, cómo controlarlo. Antes, antes de la llegada de la vacuna, antes de la llegada de los antibióticos, en los años 30, en los años 40, las infecciones tenían un número de mortalidad muy alto, pero gracias a Dios, con las vacunas, con los antibióticos, las muertes y complicaciones por infecciones han pasado a un han pasado a otro plano. Sigue teniendo gran prevalencia y ven aumento los problemas de cáncer. En países como el de nosotros tenemos una gran cantidad de muertes por accidente de vehículo de motor, pero en sentido general, en sentido global, las causas cardiovasculares son las principales causas de muerte a nivel mundial en todos los países, países pobres, países no tan pobres y países desarrollados, incluso con un nivel de seguridad social mejor que la de nosotros. Siguiente. Por ejemplo, entre los no modificables está la edad. Por más que yo cambie mi apariencia física, por procedimientos estéticos, porque hago ejercicio, porque me hidrato bien, no voy a cambiar mi edad. Mi edad cronológica de mis órganos van a ser la misma. Si yo parezco más joven o me hago una cirugía y me quito las arrugas, la edad de mis órganos yo no la puedo cambiar. Eso es un factor no modificable, igual que el sexo. Yo soy fenotípicamente y genotípicamente
masculino. Aunque yo me opere, aunque yo use hormonas, soy fenotípica y genotípicamente masculino. Mi raza. En este país nosotros no tenemos una raza definida porque somos una mezcla, somos prácticamente mestizos. Pero hay países donde la raza sí es definida. Tú tienes los caucásicos, tú tienes los afroamericanos, tú tienes los indígenas y hay enfermedades que tienen mayor prevalencia en ciertos tipos de raza. Y otro factor que yo no puedo cambiar ni modificar son los antecedentes familiares. Por ejemplo, si mi mamá es diabética, si mi papá es hipertenso, esas dos enfermedades tienen un componente hereditario muy fuerte. Tengo más riesgo de tener la enfermedad y yo no puedo cambiar quién fue mi padre, quién fue mi madre biológico, aunque yo no tenga contacto con ellos. Entonces, esos son factores de riesgo no modificables. Yo no lo puedo alterar ni modificar. Ahora bien, ¿cuáles son los factores de riesgo modificables? La hipertensión arterial, la diabetes, el sobrepeso, el síndrome metabólico, los hábitos tóxicos como el tabaco, el sedentarismo, que es el que no hace ejercicio, el abuso de alcohol y la ansiedad y el estrés. ¿Por qué digo que es modificable? Porque si yo tengo un grado de obesidad y lo conozco, puedo trabajar en bajar de peso. Si yo tengo hipertensión, puedo trabajar en controlar mi hipertensión, en controlar mi diabetes, en controlar mi peso, en dejar los hábitos tóxicos, dejar de tomar alcohol, dejar el tabaco y otras sustancias que se usan de hábitos tóxicos. Y el sedentarismo, yo puedo modificar eso y hacer cierto grado de actividad física. ¿Cuál actividad física? La que usted considere y la que su condición de salud le permite. Las guías recomiendan por lo menos 120 minutos a la semana de actividad física. Caminar, correr, montar bicicleta y esos 120 minutos usted lo puede fraccionar en 3 o 4 días. Si a usted le gusta y tiene tiempo y su condición física le permite hacer ejercicio todos los días, bien. Pero esos son factores que usted puede modificar, a diferencia de la edad y los demás que mencionamos. Siguiente, por favor. Entonces, miren qué interesante este dato. Nosotros tratamos de hacer esta conversación con imágenes y explicando de una forma llana para que le llegue el mensaje y puedan entenderlo y puedan tenerlo y hasta transmitirlo. Siempre nos dicen que la presión normal es 120/80 o 12/8, pero un individuo que va a tomarse la presión y que maneja presión entre 139 y 89. Probablemente, si es hipertenso y toma medicación, un error que cometemos muchos médicos, no lo cometo, pero me voy a sumar, es decirle que usted tiene su presión bien porque usted está medicado. No. El objetivo de la medicación en el paciente hipertenso es llegar a 120/80. ¿Por qué? Porque si yo dejo un paciente con la presión entre 139 y 80, tiene doble de riesgo de padecer hipertensión arterial que otros individuos. ¿Qué quiere decir eso? Que ese paciente yo tengo que trabajarlo con cambio en el estilo de vida, identificar los factores de riesgo que tiene y cuáles podemos mejorar. Bajar de peso, comer saludable, hacer actividad física. La glucosa, el azúcar en la sangre puede elevarse dependiendo mucho de si el paciente es diabético o no y sobre todo del estilo de vida que tiene el paciente. Y ese aumento de los niveles de glucosa o de azúcar en sangre va deteriorando los vasos sanguíneos y van alterando los mismos y ocasionando la aterosclerosis. Si ustedes ven esa imagen que está a la izquierda, esa es una imagen de un vaso sanguíneo que tiene diferentes capas, ahí tiene un corte. Los vasos sanguíneos son tuberías similares a los tubos donde nosotros nos llega el agua, con diferentes calibres. ¿Qué pasa en el paciente diabético y qué es la aterosclerosis? Es cuando se crea una placa en la parte interna de ese vaso sanguíneo y eso va, dependiendo del tamaño, ocluyendo, tapando literalmente ese vaso sanguíneo, esa tubería y por ende
la circulación de la sangre se altera. Cuando a un órgano no le llega una circulación óptima de sangre, no le llegan ni los nutrientes, ni le llegan los medicamentos y ese órgano empieza a fallar. En el caso del diabético, si no maneja niveles de glucosa compensado, esos vasos sanguíneos se van a alterar, se van a tapar. Si se tapa el del ojo, viene la retinopatía diabética y el paciente empieza a disminuir la agudeza visual y puede incluso llegar a quedar ciego. Si se tapa el del corazón, viene el infarto, viene la angina. Si se tapa lo del cerebro, vienen los derrames cerebrales o los accidentes cerebrovasculares. Cuando se altera lo del riñón, viene el problema de insuficiencia renal que puede llegar a diálisis. Y cuando se tapan lo de los miembros inferiores, viene el llamado pie diabético. Es la lesión a nivel de la planta o de un dedo que no cicatriza, que tiende a cicatrizar lento. ¿Por qué? Porque la circulación de ese miembro está comprometida. Por eso escuchamos, por eso vemos que el diabético no cicatriza y es un asunto de que la circulación por ese fenómeno de aterosclerosis está comprometida, porque esos vasos sanguíneos están obstruidos, están tapados. Siguiente, por favor. Otro factor de riesgo que vimos en la segunda imagen son las personas que no realizan ni alguna actividad física, esas personas que son sedentarias. Y está comprobado que la persona que no realiza ninguna actividad física tiene más riesgo de padecer hipertensión, aterosclerosis y enfermedades respiratorias, pero también nefropatías. Hay una nefropatía que se asocia a la obesidad. ¿Qué quiere decir eso? Que el paciente obeso puede tener una enfermedad en el riñón que pueda producir insuficiencia renal crónica. Siguiente, por favor. Otro factor de riesgo que es muy frecuente y no se le da la importancia que requiere. Las personas que tienen nivel de colesterol total en sangre por encima de 240 tienen el doble de riesgo de sufrir un infarto al corazón en comparación con las personas que tienen cifras tensionales, cifras de colesterol, perdón, por debajo de 200. La dieta de nosotros, del dominicano, es una dieta poco saludable. Comemos mucho, comemos hasta la saciedad, comemos hasta, literalmente hasta hartarnos. Y nos gusta mucho la comida sazonada, muy condimentada y con mucha sal. Y lamentablemente eso da el traste con la salud de los vasos sanguíneos. Entonces, si a eso usted le agrega otros factores, que no hace ejercicio, que es diabético, que es hipertenso, que fuma, va potencializando todos esos factores de manera conjunta. Siguiente, por favor. El cigarrillo, las personas que fuman, cuando hablo de fumar, el cigarrillo, el tabaco, la juca, el vape, esas personas tienen riesgos mayor de patologías cardiovasculares, los fumadores 3 veces mayor que las personas que no fuman. Y ustedes dirán, pero estamos hablando de riñón, ¿por qué cardiovascular? ¿Por qué todos estos factores? Porque eso también se refleja a nivel renal. Todo lo que comprometa la circulación, todo lo que dé al traste con esos tubos, con esas tuberías que son las arterias, daña el riñón. Y las enfermedades renales, como dije al principio, van de la mano con las enfermedades cardíacas. Y por eso nosotros hacemos tanto énfasis en la parte cardiovascular. Igual, cuando yo cuido el riñón, estoy cuidando el corazón, estoy cuidando el cerebro, estoy cuidando el sistema circulatorio de manera general, de manera sistémica. Siguiente, por favor. La diabetes es la primera causa de nefropatía o de insuficiencia renal crónica. ¿Qué quiere decir eso? La mayoría de los pacientes que tienen insuficiencia renal a nivel mundial, incluyendo los que están en diálisis, es por diabetes. La diabetes es la principal causa de amputaciones no traumáticas de extremidades. Los pacientes que hay que amputarle un miembro, no por un accidente, la mayoría es por diabetes. Y es la principal causa de ceguera en adultos. La mayoría de adultos que quedan ciegos es por diabetes. Y ustedes dirán, ¿y por qué mencionamos esto? Porque ya eso es la última etapa de la complicación. Y si nosotros logramos saber cuáles son los factores de riesgo
y saber identificarlo. Lo podemos tratar en etapas iniciales y ese es uno de los objetivos de este tipo de conversación, que el individuo sepa cuáles son los factores de riesgo y que el individuo sepa cuáles factores de riesgo él presenta para empezarlo a tratar a tiempo, antes del infarto, antes de la amputación, antes del derrame cerebral, antes de llegar a diálisis o antes de quedar ciego. Si nosotros hacemos una encuesta en la mayoría de los pacientes que están en diálisis, en la mayoría de los pacientes que tienen amputaciones o en la mayoría de pacientes que le han dado infarto, si en algún momento, antes de tener un deterioro tan marcado, le habían enseñado cómo identificar los factores de riesgo y tratarlo, la mayoría van a decir que no, porque hay que tratar en individuos sanos. Siguiente. Doctor, una pregunta que han colocado aquí en el chat. Sí. Aquí dice, mm, buenas noches, doctor. Tomo poca agua y casi no me da sed. O no sé si es que no le encuentro sabor al agua. ¿Podría tomar algo que me provoque sed? Gracias. La ingesta de agua, el cálculo de la ingesta de agua es 35 cc por kilogramo de peso. Por ejemplo, si un individuo pesa 100 kilogramos, tiene que tomar 3.5 litros al día de agua. Pero ¿qué pasa? Eso va a depender, como yo siempre le explico a los pacientes, de la actividad que hace el paciente. Por ejemplo, tu trabajo es un trabajo de oficina y el mío también. No requiere un esfuerzo físico como el obrero, como el que está debajo del sol, como el que trabaja agricultura. Ese individuo necesita más líquido porque su oficio requiere un esfuerzo físico y una demanda de líquido mayor. Igual que aunque tú tengas un trabajo de oficina, pero tú, por ejemplo, vas al gimnasio. Yo juego baloncesto. El día que juegue baloncesto tengo que ingerir más líquido. Entonces, hacer el rejuego. Ahí lo de la persona es un problema de hábito. Ella tiene que crear un hábito de tomar más agua y usar estrategias. Por ejemplo, hay personas que tú la ves que se van al trabajo con un termo. Yo le recomiendo a esa persona que en vez de darse tragos largos o de beberse un vaso ahora o medio termo, que se dé sorbos, pequeños sorbos, que al final del día va a tener una cantidad mayor. Y otra estrategia que yo la utilizo yo de manera personal y se la recomiendo a los pacientes, usted puede coger un termo de agua y, por ejemplo, en el caso mío, yo cojo hierbabuena, que la venden en el supermercado, y le pongo 2 ramitas de hierbabuena y una chapita de limón. Y la dejo amanecer ahí. Y me voy al día siguiente bebiéndome esa agua. Es totalmente natural y tiene un sabor, digamos, a limón y a menta que a mí me gusta. Pero tú puedes ponerle un poquito de grapefruit, tú puedes ponerle pepino, el que a ti te guste. Y eso es una estrategia para tú poder ingerir más líquido de una manera natural y sin conservar. O sea, yo les recomiendo a esa persona que pruebe con esa estrategia y no tiene que beberse medio pote en la mañana, sino sorbito, sorbito. Y al final del día va a tener casi 1 litro, que es lo que coge la mayoría de los termos, más lo que ya se bebe en la comida, más lo que ya se bebe en la cena, y ya tú vas a ver que al llegar la noche va a tener una ingesta de aproximadamente 2 litros de agua sin ella darse cuenta. Es un asunto de hábito, de crear un hábito. Seguimos. No sé si contesté su pregunta ahí. Entonces, esto es totalmente entendible. La enfermedad y las complicaciones de la diabetes van avanzando con el tiempo y obviamente en pacientes que no tengan control de la diabetes, ese deterioro de los diferentes órganos va a ser más rápido. Tú puedes tener un individuo con 20 años siendo diabético y que no tenga ninguna complicación, pero puedes tener un individuo con 5 años que se diagnosticó y ya tiene disminución de la agudeza visual, ya tiene problemas cardíacos, ya tiene problemas renales, porque en esos 5 años él no tuvo un control de la glicemia por las razones que sean. Siguiente. Espero, por asunto de prevalencia, que la mayoría de personas que estén conectadas sean mujeres.
porque esta diapositiva va dedicada a las mujeres y es un dato muy alarmante. La mayoría de mujeres mueren por enfermedades cardiovasculares. Si sumamos todos los cánceres combinados, mama, ovario, útero, todas las muertes por esos cánceres en las mujeres son menos que las muertes por enfermedades cardiovasculares. Pero lo que más impacta de esa información es que solo el 25% de las mujeres reconoce ese dato. Reconoce que la enfermedad cardiovascular es más es una amenaza mayor que la del cáncer. Y si hacemos una encuesta entre las mujeres, quizás por el nivel educacional en que nos manejamos, la mayoría se hace su papá Nicolau, como va, anual o cada 2 años, como le ha recomendado su médico. Pero ¿y si le preguntamos cuándo fue su última presión? ¿Cuánto fue su último nivel de glicemia, su último nivel de colesterol o su evaluación para ver si todo está bien? Probablemente no. Cumple con su papá Nicolau, con mamografía y la parte cardiovascular, que es más letal a nivel de frecuencia, de prevalencia, no la manejamos. Siguiente, por favor. Eso ya lo explicamos. Arriba vemos un vaso sanguíneo. Miren cómo el flujo de la sangre va sin ningún problema. La flechita blanca, las bolitas rojas son los glóbulos rojos. Y miren un vaso sanguíneo con aterosclerosis. Eso pudiéramos decir que es un vaso sanguíneo de un paciente diabético en sobrepeso, con el colesterol alto y que no tiene control de la glicemia. Si ese vaso sanguíneo va al corazón, ese paciente va a hacer un infarto o una angina. Si ese vaso sanguíneo va al cerebro, ese paciente va a hacer un derrame cerebral, porque se ve el flujo muy comprometido. Siguiente, por favor. Vamos a hablar de hipertensión arterial un poquito, porque es muy frecuente la hipertensión arterial. Siguiente. La hipertensión arterial, si yo tengo la presión alta y no controlo la presión, si esa presión se mantiene alta dentro del vaso sanguíneo, va a haber unas reacciones químicas constantes y al final de cuentas va a alterar la anatomía del vaso sanguíneo y va a promover a que se cree la placa de ateroma, que fue la imagen que vimos 2 diapositivas anteriores. Pero miren qué interesante este dato que tengo aquí. Si un individuo tiene la presión 20 milímetros de mercurio por encima de lo normal, duplica el riesgo de mortalidad cardiovascular. Por ejemplo, si la presión es 120/80, lo normal, y el individuo anda con 140/90, tiene el doble de riesgo de padecer un evento o tener alguna mortalidad tener mortalidad por algún factor de riesgo cardiovascular. ¿Qué complicaciones puede tener la diabetes? Ya la mencionamos: pérdida de la visión, aumenta la probabilidad de un derrame cerebral o accidente cerebrovascular. Es la segunda causa de insuficiencia renal crónica. La primera es la diabetes. Aumenta el riesgo de infartos, de angina y de que el corazón entre en falla cardíaca o en insuficiencia cardíaca. Todas esas condiciones van a alterar la función del riñón. Un paciente con falla cardíaca va a disminuir la función renal. Un paciente que le haya dado un infarto puede afectar también la función renal. Siguiente, por favor. La diabetes, como todos sabemos, que son los niveles de glicemia elevados en sangre. Siguiente, por favor. Y ustedes dirán: doctor, ¿y hay alguna forma de yo saber si mis riñones se están afectando de manera inicial por la diabetes y por la hipertensión, porque padezco esa enfermedad o tengo a alguien muy cercano que la padece? Sí. Lo primero que empieza, la primera alteración que presenta el riñón es la pérdida de proteína por la orina. Pero ¿qué pasa? Que esto no duele, esto no da síntomas y por eso el paciente la puede tener y no sentir nada. No es como, por ejemplo, un cálculo renal, una piedra que te da un dolor y ya el paciente sabe que eso y va y busca ayuda médica. Entonces, ¿qué nosotros recomendamos? Que el paciente diabético, que el paciente hipertenso, que el paciente obeso, el paciente que tenga los factores de riesgo que hemos descrito ya en varias ocasiones, que hemos mencionado, le pida a su médico pruebas de detección temprana de alteración del riñón.
y eso es con la presencia de proteína en la orina. Los pacientes con esas condiciones tenemos que mandarle a hacer la prueba de albúmina en orina. Si el paciente con una de esas condiciones ya tiene proteína en la orina, tenemos que ser más agresivos con el tratamiento, tenemos que hacer un plan de trabajo diferente. Y ojo, el paciente puede tener proteína en la orina sin haber presentado el infarto, sin haber tenido ceguera, sin haber tenido alteración de la función renal. ¿Por qué? Porque este es lo primero que pasa, pero si no lo buscamos, no lo vamos a encontrar. O sea, uno de los mensajes que yo quiero que ustedes tengan esta noche es que si usted tiene algún factor de riesgo de lo que mencionamos, le diga a su médico de cabecera que le pida saber si su riñón está perdiendo orina por la orina, que con eso podemos lograr muchísimas cosas detectándolo a tiempo. Siguiente, por favor. Entonces, si ya el paciente, yo logro identificar un paciente con factores de riesgo, como mencionamos, y logro identificar que tiene proteína en la orina y yo logro hacer un plan de trabajo agresivo, reducción de peso, cambio en el estilo de vida, fármacos acorde a esa condición y se disminuye la proteína en la orina. Vamos a poner que identificamos el paciente ahora en marzo y tiene un valor X de proteína. Yo le explico, mire, usted está perdiendo proteína por la orina, esto puede aumentar el riesgo de que llegue a diálisis, de que le dé un infarto. Lo que tenemos que hacer es esto, comer saludable, hacer ejercicio y vamos a usar estos fármacos. Está demostrado clínicamente y por muchísimos estudios que hay, que si yo reduzco la proteinuria, o sea, si yo bajo ese valor de excreción o de pérdida de proteína por la orina, estoy aumentando la protección renal y cardíaca. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo bajo esa proteína en la orina, se retrasa el deterioro de la función renal y se retrasan los eventos cardiovasculares, dígase, infartos, anginas y derrame cerebral. En sentido explicativo, si yo bajo la proteinuria, el paciente tiene menos riesgo de que llegue a diálisis, de que le dé un infarto o de que le dé un derrame. Por eso es importante saber en etapas iniciales si el paciente tiene la pérdida de proteína a través de la orina. Siguiente, por favor. ¿Qué me puede ocasionar la diabetes no controlada? Ceguera, insuficiencia cardíaca, derrame cerebral, insuficiencia renal y amputaciones parciales de extremidades, de los deditos, del pie, incluso de la pierna completa. Siguiente, por favor. Vamos a hablar de la obesidad. Hay varios tipos de obesidad y la obesidad es considerada una pandemia. Se mueren más personas relacionadas a la obesidad y a sus complicaciones que lo que se mueren las personas de hambre. Yo no conozco una persona que se haya muerto de hambre, pero sí conozco muchísimas personas que por la obesidad han tenido complicaciones cardiovasculares. Entonces, ya todos prácticamente tenemos, o la mayoría de gente tiene un celular inteligente. Hay muchísimas aplicaciones y no tienen que descargar necesariamente aplicaciones, pero en Google ustedes pueden poner cómo calcular el índice de masa corporal. El índice de masa corporal es una medición que se hace entre la talla y el peso del paciente, entre lo que mide el paciente de la estatura y lo que pesa. Entonces, lo ideal es tener un índice de masa corporal entre 18 a 24. Ya a 25 es sobrepeso y por encima de 30 es obesidad. Hay tres tipos de obesidad. Ya la obesidad mórbida grado 2 y 3 requiere reducción de peso rápida, agresiva, ya sea con un balón o con una bariátrica, porque ese es un paciente que tiene muchísimas implicaciones cardiovasculares. Entonces, hay varios tipos de obesidad. Nosotros en medicina manejamos lo que es el diámetro anteroposterior para que ustedes del abdomen, para que ustedes entiendan la barriga. Hay pacientes que usted lo ve de espalda y no se le ve tan ancho, tan gordo de los lados, no se le ven tanto chicho, pero tiene una barriga muy pronunciada. Ese paciente tiene en medicina, eso se llama el diámetro anteroposterior aumentado, que es el índice de cintura-cadera. Esa gordura, la gordura es mala como quiera, pero esa gordura que es más pronunciada hacia adelante es peor.
ese es un paciente con más riesgo cardiovascular que el que tiene los chichos. No es que el que tiene los chichos está sano, no. Pero el diámetro anteroposterior pronunciado tiene más inflamación, es un paciente más inflamado. Cuando yo me refiero a inflamación, imagínense cuando usted se da un golpe, cuando usted tiene un chichón, pero esa inflamación se refleja en la parte de adentro de los vasos sanguíneos y eso compromete el flujo sanguíneo de ese vaso. Siguiente, por favor. Entonces, miren lo que les explicaba del tipo de obesidad o el tipo de la forma de la barriga, del diámetro anteroposterior. Y hay una nefropatía, hay una enfermedad renal asociada a la obesidad. Entonces, la obesidad, el estar obeso, el estar en sobrepeso, se asocia con enfermedad renal crónica porque produce proteinuria, empieza a disminuir la función renal, si ya tiene un componente renal, aumenta la progresión, promueve la formación de cálculos renales y también a tumores renales. Siguiente, por favor. Entonces, si a eso le agregamos, dijimos que la obesidad puede ocasionar todo eso, pero si a eso le agregamos el paciente diabético hipertenso, tiene más riesgo de progresión de enfermedad renal. Más rápido se va a deteriorar ese riñón y puede llegar a diálisis. Siguiente, por favor. Y el ser obeso, miren todas las complicaciones que puede tener ya en sentido general. Puede predisponer a la diabetes, a las enfermedades del corazón, disminución, puede predisponer a la esterilidad, aumenta la presión arterial, los niveles de colesterol, cálculos no solamente en los riñones, en vías urinarias, sino también en la vesícula, dolor en la espalda baja y también puede ocasionar úlceras en las zonas de apoyo por la dificultad de la movilidad de un paciente obeso. Siguiente, por favor. Entonces, volviendo a esa diapositiva, ya volvemos a mencionar la hipertensión, la obesidad y la diabetes que aumenta el riesgo cardiovascular. Siguiente. Además de que la obesidad puede ocasionar resistencia a la insulina, el tabaquismo, el sedentarismo, la diabetes y la hipertensión. Siguiente, por favor. Todo eso con la falta de actividad física, aumento del nivel de colesterol en la sangre, va a ocasionar una disfunción endotelial y el paciente se va a catalogar en una entidad que se llama síndrome metabólico. El paciente diabético con resistencia a la insulina, con sobrepeso y con lípido alto y la hipertensión. Obviamente ese paciente es una bomba de tiempo. Yo siempre uso un muñequito muy famoso para que ustedes tengan una idea del paciente con síndrome metabólico, Homero Simpson, el señor Simpson de los muñequitos de los Simpson, el papá de Bart Simpson. Homero Simpson es panzú, tiene más de 45 años, no hace ejercicio, come poco saludable. Ese es el fenotipo del paciente diabético tipo 2 y del paciente en síndrome metabólico. ¿Cómo ustedes creen que van a estar los análisis de Homero si le hacemos análisis a Homero? Va a tener por lo menos el colesterol alto y va a tener cierto grado de resistencia a la insulina. Y miren la gordura de Homero Simpson, es más anteroposterior. O sea, ese es el fenotipo paciente con síndrome metabólico y es un paciente que casi seguro va a llegar a tener un infarto, a tener un derrame o a llegar a diálisis, porque tiene muchísimos factores de riesgo. Siguiente, por favor. Miren aquí, eso es una imagen de resonancia magnética. ¿Cuál usted cree que el paciente está en síndrome metabólico? Obvio que el de la izquierda se ve un paciente con que si le hacemos la medición del índice de masa corporal va a tener una obesidad mórbida. Siguiente, por favor. Entonces, vamos a la medida terapéutica. Este tipo de pacientes tenemos dos tratamientos. El tratamiento farmacológico, que son los medicamentos que yo voy a prescribir, y el tratamiento no farmacológico. Siguiente. Con relación al tratamiento farmacológico, nosotros tenemos que saber lo que es la adherencia al tratamiento. ¿Qué es siguiente? Entonces, hay diferencia entre el cumplimiento, que solo se sigue la indicación del médico, solo se enfoca a los resultados a corto plazo. Y la adherencia es la participación activa y un estilo de vida saludable. Por ejemplo, yo veo a un paciente hoy y le digo, mire, usted tiene la presión alta y le pongo tratamiento y tiene que bajar de peso. Ese individuo a los 2 meses viene con 10, 15 libras menos, tú le dices que está mejor, la presión está controlada y ya.
Ese individuo se olvida de ese evento, empieza otra vez a comer poco saludable, quizás deje de tomar la pastilla por voluntad propia, pero a diferencia del que sigue un estilo de vida saludable, de que conoce todo lo que le explicamos y todo lo que hemos visto hoy y todas las consecuencias que puede tener, ese individuo tiene adherencia. Eso con relación al tratamiento farmacológico, pero yo no logro tener control de esas enfermedades sin el tratamiento no farmacológico. Siguiente, por favor. Importante que los medicamentos que su médico le prescriba tengan estudios de bioequivalencia y que tengan evidencia de los resultados. O sea, indicar una molécula que tenga pruebas de que funciona para esa enfermedad y que tiene beneficios. Y sobre todo que esa marca sea de calidad. Siguiente. Entonces, dentro de las medidas no farmacológicas, que es un complemento, es difícil controlar a un paciente de la presión, de la diabetes, si no hace el tratamiento no farmacológico. ¿Y cuál es el tratamiento no farmacológico? Perder peso, comiendo saludable, hacer actividad física y abandonando los hábitos tóxicos. Siguiente, por favor. Entonces, yo tengo que controlar la presión arterial porque ya hemos hablado mucho de todo lo que implica no tener la presión arterial y qué es tener la presión arterial. Si usted es hipertenso y usted va a su chequeo y se está tomando la pastilla y usted tiene 140/90, no está bien esa presión. Hay que ser más agresivo y bajar esa presión porque ya vimos todo lo que puede tener. Siguiente. Todas las complicaciones que puede presentar. Siguiente. Si es diabético, tengo que controlar mi glicemia porque ya yo le expliqué, ya ustedes saben, eh, todos los problemas que puede tener un paciente diabético. Ceguera, infartos, amputaciones, diálisis. Y la hemoglobina glucosilada es un análisis que se le hace a los pacientes diabéticos que me da un promedio de cómo se ha manejado la glicemia en los últimos 3 meses. Yo no puedo hablar de control metabólico sin conocer ese análisis. ¿Qué hace el paciente? El paciente a veces le hace trampa al médico, pero no es al médico que se hace trampa, se hace trampa al mismo. Por ejemplo, si un paciente diabético va para mi consulta mañana y se va a hacer el análisis mañana en la mañana, él cenó a las 6 de la tarde y se hace el análisis en ayuna. Obviamente que esa glicemia va a estar por debajo de 200 y yo la puedo ver y decir, wow, va muy bien. Pero ese es hoy solamente, pero si le hacemos la glucosilada y está por encima del valor objetivo, que es 7.7 de 7, sabemos que no hay un control de la glicemia. Entonces eso me da pautas para yo ser más agresivo con el tratamiento. Cuando yo hablo de ser agresivo es combinar fármacos o subir la dosis de los fármacos que ese paciente utiliza. Siguiente, por favor. La sal, la sal. El dominicano es muy asiduo al consumo alto de sal. La sal es muy perjudicial para la salud. No hay forma de usted controlar a un paciente diabético, hipertenso, si no reduce la sal, aún usando moléculas y medicamentos de calidad. Para que ustedes tengan una idea, las guías que nosotros utilizamos recomiendan en el paciente diabético 3 gramos de sal al día, en el paciente hipertenso. Para que ustedes tengan una idea de lo que es un gramo de sal, ustedes pueden ver una pasta dental de la chiquita, de la que uno usaba para viajar. Esa tapita llena tiene 1 gramo de sal. Y un paciente hipertenso no debe de consumir, según las guías, no lo que digo yo, según las guías del Colegio Americano de Cardiología y el Colegio Europeo de Cardiología, no más de 3 gramos de sal en 24 horas. Y nosotros tenemos una cultura, una mala costumbre de que no vemos los datos de nutrición de los alimentos. Yo consumo X alimentos porque me gusta, pero no me detengo a ver qué cantidad de sal, qué cantidad de azúcar, qué lo compone ese medicamento. Ustedes van a comprar pollo y la joven, la dependiente, viene de allá echándole sal a los fritos y nosotros cogemos la sal y se le echamos. Nosotros, hay países que han puesto en su constitución, o sea, por ley, que usted no tenga ni el salero ni los vinagre en la mesa del restaurante cuando usted se sienta, porque eso es un estímulo al consumo de sal. Eh, la sal, señores, es muy perjudicial. Yo he tenido pacientes que llegan a mi consulta hipertensos, que
con la presión alta, aún usando 2 y 3 medicamentos a dosis más alta de ese medicamento para la presión. Y cuando logramos bajar la cantidad de sal de su ingesta diaria, le quitamos medicamentos y se controla la presión. Es algo muy difícil porque el dominicano no le gusta comer bajo en sal, no le gusta comer la comida, como decimos, desabrida, pero lamentablemente tiene muchas implicaciones. Esa es la siguiente. Siguiendo con el tratamiento no farmacológico, comer una dieta balanceada, saludable, hacer ejercicio. Las guías recomiendan dormir 8 horas. Eso es una de las cosas más difíciles, tener un sueño de 8 horas corrida por el estilo de vida que llevamos. O sea, es muy difícil. Dormir 8 horas, el que duerme 8 horas, yo lo felicito. Corridas. Siguiente, por favor. Tenemos que abandonar los hábitos tóxicos, el alcohol, el tabaco. Si nosotros vemos todas las enfermedades tiene como factor de riesgo el tabaco, el alcohol. ¿Qué quiere decir eso? Usted busca complicaciones de COVID, toma alcohol. Complicaciones cardiovasculares, toma alcohol. Cáncer, tomar alcohol. O sea, el alcohol está entre todos los factores de riesgo de todas las enfermedades. Lamentablemente también nuestra cultura es una cultura de consumo alto de diferente alcohol. O sea, cerveza, ron, whisky, todo eso. Siguiente. Un mensaje final, ya estamos terminando, para pasar a la pregunta. Ser feliz es el éxito más grande. Es difícil ser feliz, incluso podemos tener conceptos diferentes de lo que es la felicidad. Siguiente, por favor. Eh, Tenemos que cuidar nuestros riñones, si es diabético, si es hipertenso, si hay un antecedente familiar de alguna enfermedad renal, si padece de sobrepeso, si fuma, si tiene más de 50 años y si vive en extrema pobreza. Todos esos son factores de riesgo renal. El asunto de la pobreza es por la falta de acceso a los servicios de salud y a la orientación. Siguiente. Siempre prevenir es mejor que curar y eso es uno de los pilares de este tipo de actividades, que ustedes conozcan, que puedan prevenir para no tener que curarlo. Pues si no se enferma, no tenemos que curarlo. La idea es que no se enferme. Siguiente, por favor. Entonces, en resumida cuenta, hay 8 reglas de oro para mantener nuestros riñones sanos. Y esto resume todo lo que yo dije. Primero, mantenerlo en forma y activo, hacer actividad física. Dejar de ser sedentario. Acuérdense que la actividad física que usted pueda hacer. Doctor, que yo no tengo tiempo. Usted puede poner un videíto de una zumba en la casa y en 4 mosaicos le dé espacio de hacer cualquier tipo de actividad física. Si es diabético, controlar los niveles de glicemia, tenerlo controlado. Si es hipertenso, controlar sus niveles de presión arterial. Alimentarse sanamente, ya hablamos de la sal, de las grasas sobresaturadas y eso. Tomar una cantidad de agua adecuada, ya hicimos el cálculo. No fumar, no automedicarse y sobre todo si en su familia ha habido alguna historia de enfermedad renal, ese chequeo renal debe ser más precoz, debe ser más joven. Siguiente, por favor. Ahí están mis redes sociales. Les invito a todos que me sigan en Instagram, en mi canal de YouTube, que se suscriban, también en Facebook. Ahí podemos interactuar. Ahí hay muchísima información sobre salud. En nuestro canal de YouTube tenemos un podcast donde tenemos temas diversos, no de salud. Pueden entrar a sí mismo, ponerlo en YouTube y suscribirse. También pueden seguirme en Instagram. De ahí del perfil de Instagram pueden llegar al canal de YouTube. Hay videos ahí que lo pueden compartir, comentar y también, como le dije ahorita, podemos interactuar ahí. Le agradezco que todos vayan y me sigan en mis redes sociales, en todas, en Instagram, en YouTube y en Facebook. Bien, bastante interesante. Tenemos muchas preguntas aquí en el chat. Eh, Aquí dice, ¿la creatina alta es un factor de daño al riñón? La creatinina es la prueba que nosotros utilizamos para valorar la función renal. Cuando la creatinina está alta, podemos decir que el riñón tiene insuficiencia renal. Cuando está muy alta, es que dializamos los pacientes.
sea, si un paciente tiene creatinina alta, tiene insuficiencia renal. Dice acá, ¿le puede dar a una persona un infarto teniendo su presión arterial normal? Sí, sí, el asunto de los factores de riesgo, yo eso lo explico a los pacientes por asunto de probabilidades. O sea, teniendo la presión bajita, tiene menos probabilidades, pero pudiera pasar. También preguntan aquí por el chat que si la leche puede producir cálculos renales. No, esos son mitos, leyendas urbanas. Lo Aquí están importante también es la dándole, adecuada, oye, lo importante es la adecuada hidratación. Si tú tomas una cantidad adecuada de agua, reduce la probabilidad de formar cálculos. aquí también le están dando las felicitaciones, excelente ponencia. Eh, Preguntan también acá, ¿cuál es la cantidad de orina en parámetros normales para un adulto sano? La cantidad de orina, lo ideal sería 0,5 ml por kilogramo de peso, pero eso depende, eso es lo que dicen los libros de medicina, pero eso depende mucho de que el paciente ingiere. Si un paciente ingiere poco líquido, probablemente no orine la cantidad de orina que debería de orinar acorde a su peso y a su edad. Para poner un número, yo un paciente que orine 800, 1000 ml, entiendo que está bien. Mililitros, cc, entiendo que está bien, dependiendo de la cantidad de líquido que ingiera. Y aquí también colocan, ¿qué beneficio tiene el magnesio para el riñón? Y punto aparte, el magnesio últimamente está siendo muy utilizado. No sé si sea por los beneficios. Díganos, doctor. El magnesio, como tú dices, últimamente, hace como 2 semanas que se está viendo mucho lo del magnesio. El magnesio lo usan de que para dormir. Yo les recomiendo a los pacientes y ahora se lo voy a recomendar a ustedes. Antes de usted ingerir un suplemento, tiene que ver si tiene déficit de esa molécula. Yo no puedo ingerir magnesio si tengo el magnesio dentro de parámetros normales, porque entonces voy a tener una cantidad mayor y eso es perjudicial. El magnesio bajito con el riñón no tiene nada que ver, más con el corazón, puede desencadenar incluso arritmias cardíacas si lo tiene bajito. Pero antes de usted empezar a usar suplementos de vitamina D, vitamina B, que es muy frecuente, magnesio, mídase los niveles que usted tiene. Se supone que un individuo sano, con una dieta saludable y balanceada, está adquiriendo todos los nutrientes y esos electrolitos y esas sustancias van a estar dentro de parámetros normales. A veces vemos pacientes que van a la consulta y tú le haces vitamina B y la tiene elevadísima, porque el paciente tenía meses usando complejo B, porque sí, nunca se lo midió y por ejemplo la vitamina D se acumula en el hígado y puede ocasionar problemas hepáticos y es difícil de excretar, de eliminar. Entonces yo le recomiendo que antes de usar magnesio, que tiene muchísimas cosas buenas, muchísimas propiedades beneficiosas, igual que la vitamina D, se mida los niveles primero. También preguntan que si una persona tiene un licona en un riñón y un quiste en el otro riñón, ¿qué se le puede recomendar? Licona no entiendo esa parte, quizá el corrector le traicionó. Será un lipoma. El lipoma es un tumor benigno de grasa y el quiste, regularmente los quistes únicos, tú lo ves en pacientes hipertensos por el mismo daño vascular que ocasiona la hipertensión. Lo que se recomienda es darle seguimiento, dejar ese quiste tranquilo, hacerle 2 o 3 sonografías al año. Ya si el quiste mide más de 6 centímetros, que es muy raro que llegue ahí y tiene algún síntoma el paciente, se puede valorar funcionar, pero son pocos los pacientes que evolucionan a eso. Ahí preguntaron la PTH alta. La PTH es un análisis de la paratormona, es una hormona que tenemos en el cuello, al lado del tiroides, y tiene mucho que ver con el metabolismo del calcio y de la vitamina D. Tenerla alta es un hiperparatiroidismo, y el hiperparatiroidismo puede ser primario o puede ser secundario. Por ejemplo, los pacientes de diálisis la tienen alta y es un hiperparatiroidismo secundario a su insuficiencia renal. Tenerla alta
es una causa de que el paciente produzca muchas piedras, de que forme muchos cálculos. Y es un trastorno endocrinológico, porque es una hormona que está alterada. Muy bien, aquí siguen colocándole sus felicitaciones. Vamos, por último, vamos a ver dónde están ubicados su consultorio, dónde los aquí presentes pueden localizarlo. Es una pregunta muy importante. Todas han sido importantes, pero eso es muy importante. Mi consultorio está en la Clínica Unión Médica del Norte, en la Torre B, sexta planta, consultorio 626, en horarios de la tarde. A partir de las 2 de la tarde, trabajamos por orden de llegada y cogemos todos los seguros. Y si van de parte de Carmen o de Diana, le vamos a hacer... Excelente. Eh, pues creo que hasta ahora tenemos mucha pregunta por acá y es un tema muy importante, así que vamos a dejarlo hasta acá. Esperamos volver a tenerlo acá con No, nosotros. ya el público me va a pedir, al parecer. Recuerden que por mis redes sociales podemos interactuar, pueden preguntarme por ahí y humildemente las respuestas que tenga se las vamos a dar con mucho amor y cariño. Nosotros también somos parte individual de nuestra parte de nuestro compromiso social y por eso cuando me invitaron a este tipo de actividad sin pensarlo dije que sí, porque yo siento que tengo un compromiso de eso mismo, de nuestra labor social. Dicen por ahí que C del Cabral es bueno. Sí, el Cabral es una escuela muy buena. Uno aprende muchas cosas con grandes profesores, grandes compañeros y sobre todo resolver ante la precariedad y ante las adversidades. Y gracias a Dios uno tiene una buena preparación y ha seguido adquiriendo conocimientos. Bien, le agradecemos al doctor su participación esta noche. Como mencionamos, esperamos volverlo a tener aquí presente en su cooperativa. También queremos darle las gracias a todos los participantes e invitarlos a la próxima charla que tendremos, que será sobre el trastorno del espectro autista, el martes 9 de abril a las 7, vía esta misma plataforma de Zoom. Así que desde ahora están invitados. Muchísimas gracias a todos los participantes y reiteradas gracias al doctor Carlos Cruz. Pasen muy buenas noches. Gracias igual y gracias a todos. El cooperativismo es solución.